Clara ya nos mostró, y yo creo que el estudio lo hemos oído porque fue la estrella en el Congreso en Barcelona cuando se presentó en el Congreso Europeo. Estábamos esperando un estudio así los últimos 15 años. ¿Creen que funcionan todos? Les mostré cómo han caído estudios clínicos en los últimos 15 años. Y después del RAILS, porque el CHIF es un gran estudio con ibabradina, pero mortalidad como punto primario no la disminuyó, sino el combinado entre mortalidad y disminución de las rehospitalizaciones. Pero acá estamos hablando de mortalidad, además con una medicación que es el top o era el top hasta antes de salir esta publicación. La pregunta es, ¿cómo va a afectar eso nuestras decisiones en el día a día? ¿Sí? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿En qué escenarios? ¿Con qué pacientes? Pues los 2 últimos años han sido teoría, ¿cierto? Pero ya tenemos la droga probada por INVIMA. Hay otros países que ya la han utilizado y llega. Y el proceso de tomar decisiones, esto en mi conflicto de intereses, es de lo más difícil que hay en la vida. Los tipos que toman decisiones ganan mucho más que los que ejecutan esas decisiones. Y todos lo sabemos. Y los médicos somos tomadores de decisiones, ¿cierto? Pero a veces tomar decisiones tan complejas que cambian la vida de los demás es una responsabilidad grande, pero nos metimos a esto, ¿cierto? Aquí que nos toca tomar decisiones, ¿cierto? Y lo peor es que estas decisiones tienen que ver con un mundo que cambia rápidamente, de una forma brutal, con mucha información. Oyeron de HARMY-2, de CardioMEMS, de cientos de cosas que están saliendo, y saber qué es lo que realmente podemos utilizar o no, y en qué escenarios clínicos, se constituye en un verdadero desafío para nosotros los médicos. ¿Alguien sabe qué es ucronía? ¿Alguien? Alza la mano. ¿Tú sabes qué es ucronía? Ucronía es un concepto muy interesante que tiene que ver con las decisiones que tomamos y los escenarios que se abren introspectivamente cuando tomamos esas decisiones, ¿cierto? Tomo una decisión y pasa algo A. Pero si tomo otra decisión contraria, pasa algo B. Y probablemente el tipo de ese mundo A es diferente a ese mundo B. Luis Eduardo Echeverría, que hace otra cosa, que decidió no hacer medicina, que no quería, versus el otro que hace una cosa diferente. Sí, acá es donde toman las decisiones, y estos son los universos paralelos. Y hay gente que dice que vivimos en esos universos paralelos, uno haciendo una cosa, sí, Efraín dedicado a otra cosa también, ¿cierto?, a carreras de autos o alguna cosa así rara, no lo sé, escenarios clínicos. Los ensayos clínicos son una especie de ucronía. Separan el mundo en 2 decisiones. Tomas una decisión en pacientes iguales, el paciente A, ¿sí? Y bueno, esa es una gráfica de yo quería ser, por ejemplo, astronauta, ¿sí? Y también quería ser alpinista. De última opción estaba ser médico, ¿cierto? Sí, gracias a Dios tomé esta decisión, probablemente las 2 primeras no hubieran acabado bien, ¿cierto? La tercera no acabó muy bien, pero por lo menos estoy vivo, ¿cierto? Sí, y lo mismo hacen los ensayos clínicos, y lo que tratamos de hacer es predecir el futuro con ensayos clínicos. ¿Cómo tomar una decisión que desconozco solo con la fisiopatología? Muchos ensayos que creímos que iban a funcionar fisiopatológicamente fracasaron en la vida real, Gracia Atmosphere, inhibiendo la renina, por ejemplo. Y esto es lo que nos pueden dar o aportar los ensayos clínicos, donde colocan una terapia, tú vas a una terapia, tú vas a la terapia B, y vemos el desenlace A y el desenlace B. Y se abren 2 líneas temporales del tiempo del mismo paciente, con la misma enfermedad, con los mismos criterios de inclusión, con 2 terapias diferentes, y vemos qué pasa en el tiempo. Decisiones y consecuencias en insuficiencia cardíaca. Así que nos vamos a ir al escenario clínico. Les voy a poner 2 casos. Si, por ejemplo, un paciente de hospitalización absolutamente clásico, y llega Mario a verlo a la clínica bíblica, y es una paciente femenina de 63 años que viene con los síntomas clásicos, 3 semanas de evolución, deterioro de la clase funcional. Olvídense del paciente, de los detalles pequeños. Lo importante es el escenario clínico. Hipertensa hace 8 años, con manejo regular con calcio antagonista, dislipidemia no especificada, sin manejo, fumadora, pero suspendió hace 4 años, tiene diagnóstico de POC moderado, le quitaron el apéndice, fue lo único que tiene importante. Y este es el examen clínico. Está taquicárdica con galope sistólico y un soplo que es clásico de insuficiencia mitral, edema en miembros inferiores, signos de congestión. Y el médico, sin necesidad de péptidos ni nada, ya está sospechando
que esa hipertensión de larga data y todos sus factores de riesgo pudieron llevarla a insuficiencia cardíaca. O empieza furosemida, aún sin exámenes, tiene un cuadro clínico muy sugestivo y se hospitaliza en el piso de cardiología y obviamente el BNP confirma lo que sabíamos, es alto, hay cardiomiogalia en la placa de tórax, la creatinina está en el rango, aunque calculamos la depuración y es un poquito más baja de 60 y tiene un hemibloqueo anterior superior izquierdo con un PR de 160 milisegundos y un QRS de 110 milisegundos. Y claro que eso solicitamos un ecocardiograma siempre y 10-15% de fracción de eyección con insuficiencia mitral moderada de carácter funcional en esa paciente. Y el cateterismo, siempre hacemos cateterismo, fíjate que yo las cambié todas y se me configuraron, fueron las mías, muestran coronarias sanas, ¿cierto? El paciente no tiene enfermedad isquémica, nosotros lo hacemos como protocolo en pacientes que no tenemos la causa clara, aunque claramente esta paciente no tenía trastornos segmentarios. ¿Qué empezamos en la fase aguda? Bueno, la digoxina mejora los síntomas y empezamos cuando se estabiliza y el manejo diurético, ya creemos que la paciente está en su peso seco y empezamos a subir introducimos el betabloqueador, obviamente titulando en dosis bajas, se pasa a furosemida oral, ya no endovenosa, y mientras escribe la fórmula de lo que va a administrarle la enfermera, empiezas a pensar qué le voy a colocar adicionalmente. Está esta cosa, ¿cómo se llama? Sacubitril valsartán, pero bueno, siempre utilizado en enalapril, y tienes estas opciones. Y dices, bueno, la presión arterial está muy baja, espero iniciar el IECA en la consulta después del alta. No se le empiezo ahora porque ya le empecé carvedilol, y más bien en la consulta cuando alguien la vea, que le ponga IECA. O inicio un IECA a dosis bajas para titular, o prefiero iniciar sacubitril valsartán a dosis baja, teniendo en cuenta los resultados que vimos del estudio. Y todas las opciones podrían ser, así que vamos a analizar, acuérdense, vidas paralelas, ¿cierto? La primera, decido iniciar el IECA, o se la dejo la opción a otro, que créanme que la toman mucho, que el que está afuera, o el cardiólogo de consulta externa, se lo inicie. Un futuro alternativo 1, un futuro sin inhibidor de enzima conversora de angiotensina. Sí, la pregunta es, ¿cierto? Esto tenía que ser negro y no está acá. Obviamente dice, ¿sí? ¿Permitirías o pensarías que lanzar una moneda al aire puede tomar una de las decisiones más importantes en tu vida, ¿cierto? Y claramente alguien que lanzó una moneda puede tomar esa decisión. Y les voy a mostrar el seguimiento de 10 años del estudio Consensus, donde alguien lanzó una moneda, así me lo enseñaron en epidemiología, era una de las formas de randomizar pacientes, lanzar una moneda. La otra es como se hace automáticamente, te dan un número y te dicen en dónde quedas. Pacientes iguales en ambos grupos, insuficiencia cardíaca clase funcional 3 y 4, los mismos pacientes con las mismas comorbilidades o porcentaje de comorbilidades, grupos iguales, con P no significativas en la tabla demográfica. Y a uno, sello, y le coloco enalapril, y el otro cara y le coloco placebo, ¿cierto? Y el que le tocó placebo a 10 años, estaban el 100% muertos a 3 años en el estudio Consensus, solo tirando una moneda. Mientras que cuando se abrió el ciego, al año, el estudio se suspendió por beneficio, todos debieron pasar a enalapril, pero es como pasa en la vida. Si no, es en la industria farmacéutica, nos quieren vender esta cosa en enalapril, sí, entonces el estudio hay que ver, y la seguridad, y la hipotensión, y todo el coso, y no le empezaron en enalapril, los pacientes murieron. Esto siempre hace una cosa rara, ya sé dónde. Listo, estos en cambio, sí, que se les inició en enalapril a pesar de que estaban en grupo placebo, sí, el médico decidió que la moneda no debía decidir por él, y tomó la decisión de iniciar en enalapril, vivieron más. Y los que empezaron con el enalapril vivieron mucho más, todos estaban muertos a los 10 años, excepto 5 pacientes. Eso es la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? No IECA es este escenario, 52% de mortalidad, obviamente no un escenario en guías. Sí, hay muchas hospitalizaciones, muerte de casi en forma infalible, y el de afuera de pronto no se lo inicia, es muy frecuente, lo dicen los registros, así que iníciale antes del alta el inhibidor de enzima conversora de angiotensina a tu paciente si se lo vas a iniciar. 52% de mortalidad en el escenario alternativo 1. Escenario alternativo 2, ¿cierto? Mismo Consensus. Obviamente esto es sin betabloqueador y tiene 50% de inhibidores de aldosterona, pero como diurético, ¿cierto? Este estudio, menos hospitalizaciones, es lo que mostró el Consensus, y se van a morir igual, pero se van a morir más tarde, y mucho mejor.
Entonces, si ECA definitivamente es terapia 1, 36% de mortalidad al año con enalapril. Acá no teníamos beta-bloqueadores todavía como una terapia que se debiera iniciar. O prefiero sacubitril/valsartán, que es el que me mostró el estudio. ¿Cuál es la información de sacubitril/valsartán en un paciente que acabo de iniciar, que está hospitalizado, que no venía con IECA previo? Este es futuro alternativo 3, un futuro con ARNIs. Y la información es: no tenemos la menor idea, porque ese no es el escenario Paradigm. ¿Sí? Los pacientes del Paradigm tenían que estar recibiendo inhibidor de enzima conversora de angiotensina. Así que fisiopatológicamente puede sonar bien, pero en la realidad este no es un escenario probado en estudios clínicos. Así que la respuesta correcta por las guías, la más correcta, digamos, es empezar inhibidor de enzima conversora de angiotensina, que es lo que exactamente dicen las guías europeas, sí, y obviamente con su clase de grado de recomendación 1. Pero este paciente salió. Bueno, cambiamos el sexo y todo porque estábamos en eso, licencia poética. Ahora es un hombre, ¿sí?, de 67 años que va al control con el cardiólogo, antecedente de cardiopatía dilatada isquémica, hospitalizado hace 3 meses por descompensación de insuficiencia cardíaca, mejoró algo, pero persiste en clase funcional 3. Todavía se asfixia con esfuerzos moderados o pequeños y tiene palpitaciones ocasionales. Esta es la medicación que le hemos ido titulando: carvedilol 25 BID, enalapril, esprenolotona, furosemida, digoxina, aspirina, atorvastatina tiene también. Es isquémico, acuérdense. Y ahora sigue clase funcional 3. Nuestras opciones son: incrementamos el diurético, incremento el diurético y título de forma ascendente el enalapril, o cambio el IECA por sacubitril/valsartán después de suspenderlo 36 horas. Veamos qué pasa con el diurético. Un futuro alternativo 1, un futuro solo con diurético. Otra vez el consensus. Todos tenían diuréticos, todos se murieron. Diurético mejora los síntomas, no cambia la mortalidad, ¿sí? Pero hay drogas que mejoran los síntomas y cambian la mortalidad. Y probablemente, ¿sí?, esto fue como le fue al placebo después del consensus. Diuréticos no disminuyen la mortalidad, inclusive los metaanálisis podrían decir que podría inclusive tender a aumentarla, pero hay que utilizarlos, no hay punto de comparación cuando el paciente está congestivo. Y bueno, titular de forma ascendente el enalapril es otra opción, pero acuérdense que la dosis máxima o la dosis promedio utilizada en todos los estudios de IECA con enalapril es aproximadamente 17.8 o 18 miligramos al día, que fue la dosis 20 miligramos que se testeó. El estudio con más dosis de enalapril testeado hasta ahora, promedio o mediana, fue el Paradigm. ¿Sí? La mortalidad con tratamiento médico óptimo, ¿algún estudio nos podría decir? Sí, hay uno. El CARE, ya se los mostré, y el CARE nos mostró que con todo, el mejor tratamiento en ese momento, la opción no era terapéutica, sino un dispositivo que sincronizaba el corazón. La mortalidad de estos pacientes a 29 meses era 30%, a pesar de tener la mejor dosis de todo que hemos utilizado en estudios clínicos. Y acá viene el escenario de cambiar IECA, luego de suspender 36 horas, por sacubitril/valsartán. Y ese es el escenario Paradigm, ¿sí? Y ese escenario Paradigm dice que hay una disminución del 20% de la rehospitalización, del 21% de la rehospitalización, 20% de la mortalidad cardiovascular y 20% del desenlace combinado con respecto a la droga, espectacular droga, enalapril, pero con un solo mecanismo de acción: bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona versus bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona y aumentar los niveles de péptido natriurético, que es lo que realmente estaba en el juego cuando se hizo el Paradigm. Pero viene probablemente, y este es mi último escenario, el más complicado. Y el escenario más complicado, estamos en consulta externa y tenemos un paciente de 67 años que va a su control con cardiólogo, antecedente cardiopatía dilatada isquémica, no hospitalizaciones en el último año, titulado bastante bien, el paciente se siente mucho mejor, todavía se asfixia si camina más de 3 cuadras, pero realmente él lo tolera bastante bien, los síntomas son pocos, está en clase funcional 2. La pregunta es: ¿mantengo el enalapril o lo titulo? Cambio inhibidor de enzima conversora inmediatamente por sacubitril/valsartán, déjalo tomar hoy, toma la muestra y mañana empiézalo. O cambio IECA por sacubitril/valsartán a los 36 horas de suspender enalapril. Está el escenario enalapril.
Entonces uno dice, ¿por qué si tengo un paciente estable, está bien, lo voy a cambiar a sacubitril valsartán? Lo mantengo, es más barato además, lo consigo mucho más rápido y lo debería dejar ahí y el paciente va a ir bien. Está con pocos síntomas. Yo odio la palabra estable en falla cardíaca, porque no sabes en qué momento de la evolución natural de la enfermedad viste ese paciente, y más si no lo está siguiendo en una clínica de falla cardíaca. Y casi que el mazazo en la cabeza, la clase funcional 2 lo dio este estudio que se llama el estudio énfasis. ¿Y qué nos dice el estudio énfasis? Pacientes clase funcional 2 bastante estables. ¿Para qué le vamos a poner inhibidor de aldosterona si están bien? No hagamos eso. Hipercalemia, complicaciones, hay que seguirlo, está estable. Pero bueno, estos tipos vieron un futuro alternativo donde colocaron un inhibidor de aldosterona en ese paciente estable. Y ese paciente estable, ellos nunca pensaron que, dijeron, es el primer estudio de falla cardíaca que funciona, que no se va a suspender. Y se tuvo que suspender porque el paciente estable se moría en placebo y se moría mucho. ¿Sí? Y entonces, desenlace combinado, disminución de hospitalización y mortalidad 37% en el estable, 24% de disminución de mortalidad en el estable, 33% de disminución de hospitalizaciones, pero este no se iba a hospitalizar, estaba estable, y 42% de disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca en el énfasis. Dos futuros paralelos con mortalidad totalmente diferente en un paciente clase funcional 2 estable, que no se iba a morir. ¿Y qué pasa si lo cambio a ese estable por sacubitril valsartán? Y esto es una comparación muy interesante también del doctor McMurray, donde muestra que comparando los estudios, sobre todo los modernos de insuficiencia cardíaca, el 75% de los pacientes incluidos en el Paradigm era clase funcional 2, paciente estable. Y en ese paciente, sí, esto es un estudio que a mí me fascina, que salió publicado hace un año, que comparado ese score, el MAGIC y el énfasis. El score del énfasis se derivó del estudio énfasis, pero el énfasis tiene una particularidad, es solamente para pacientes clase funcional 1 y 2. Excluye a cualquier paciente con clase funcional 3 y 4. Y miren cuando se hacen los scores o la clasificación, porque ese clase funcional yo también detesto la clase funcional, pienso que los péptidos natriuréticos son mejores para analizar esos pacientes, y la diferencia en péptidos natriuréticos era brutal entre el que tenía un score de énfasis de 1 versus el que tenía un score de énfasis de 5. Y en cada pequeño subgrupo de ese paciente estable, sacubitril valsartán fue superior a enalapril. Mejor, yo odio decir esto porque no son dos moléculas. El mecanismo de acción que bloqueaba el eje renina-angiotensina-aldosterona más la neprilicina era superior a solamente bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona. En hospitalizaciones, en muerte cardiovascular, si el rojo es enalapril y el azul es paciente con sacubitril valsartán, en hospitalización por insuficiencia cardíaca, en cada pequeño punto estadísticamente significativo y en todas las causas de muerte. El algoritmo de la Sociedad Europea dice eso. Cuando el paciente está estable tolerando IECA o ARA, la opción es reemplazar con grado de recomendación 1, nivel de evidencia B, el inhibidor de enzima conversora por un ARNI, y si tiene frecuencia alta, tenía 68 o algo así, colocar ibardadina también es una buena opción, pero en este caso obviamente no se cumple. El nuevo paradigma de la insuficiencia cardíaca cambió, y ahora ya no puedes hablar de un paciente refractario con estas medicaciones, sino cuando además de todas esas medicaciones, en vez de solo bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, tiene bloqueo combinado del eje renina-angiotensina-aldosterona y de la neprilicina, mejorando los factores que conocemos. A pesar de eso, la mortalidad en el grupo con sacubitril valsartán a 27 meses fue 17%. O sea que todavía nos queda mucho camino por hacer, y hay mucho que tenemos que entender de esta enfermedad para tomar las mejores decisiones y colocarnos en la línea de futuro que queremos, en un paciente que no se rehospitaliza y que vive con buena calidad el mayor tiempo posible. Muchas gracias.